Los Miserables. Tomo 1. Fantine. Libro octavo. Reacción. Capítulo 5. Sepultura adecuada. Javert recluyó a Jean Valjean en la cárcel de la villa. El arresto de Madeleine produjo en Montreuil-sur-Mer una sensación o, por mejor decir, una conmoción extraordinaria. Nos causa verdadera pesadumbre no poder disimular que con estas solas palabras, era un presidiario, casi todo el mundo lo abandonó. En menos de 2 horas, todo el bien que había hecho quedaba ya olvidado, y ya no era más que un presidiario. Es justo decir que no se conocían todavía con detalles los acontecimientos de Arras. Durante todo el día, se oían en todos los lugares de la villa conversaciones como estas. ¿No lo sabéis? Era un presidiario libertado. ¿De quién habláis? El alcalde. Bah. ¿El señor Madeleine? Sí. ¿Es cierto? No se llamaba Madeleine, tiene un nombre espantoso, Bejean, Boujean. Ah, Dios mío. Está detenido. En la cárcel de la villa, esperando a que lo trasladen. ¿Que lo trasladen? Van a trasladarlo. ¿A dónde van a trasladarlo? Va a ir a los tribunales por un robo que cometió en otro tiempo. Ya lo sospechaba. Este hombre era demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado almibarado. Había rehusado la cruz, daba dinero a todos los pequeños perillanes que encontraba. Siempre he pensado que, detrás de todo esto, habría alguna historia sucia. Los salones, sobre todo, abundaron en esta opinión. Una anciana, abandonada a la Drapeau Blanc, hizo esta reflexión, de la cual es completamente imposible sondear la profundidad. Yo no estoy indignada. Esto enseñará a los partidarios de Bonaparte. Fue así como aquel fantasma, que se llamó señor Madeleine, se disipó en Montreuil-sur-Mer. Solamente 3 o 4 personas, en toda la población, permanecieron fieles a su memoria. La anciana portera que lo había servido estaba entre ellos. En la noche de aquel mismo día, esta digna vieja estaba sentada en su garita, todavía despavorida y reflexionando tristemente. La fábrica había sido cerrada durante toda la jornada, la puerta cochera estaba con los cerrojos puestos, la calle estaba desierta. No había en la casa más que 2 religiosas, la hermana Perpetue y la hermana Simplice, que velaban cerca del lecho de Fantine. Cuando llegó la hora en que el señor Madeleine acostumbraba a regresar, la fiel portera se levantó maquinalmente, sacó de un cajón la llave de la habitación del señor Madeleine y cogió una palmatoria de la que se servía todas las noches para subir a su dormitorio. Luego, colgó la llave en un clavo donde él generalmente la cogía y puso la palmatoria al lado, como si la buena mujer lo esperara. Volvió a sentarse en su silla y siguió pensando. La pobre buena vieja había hecho todo aquello inconscientemente. No fue más que al cabo de casi 2 horas cuando ella salió de su ensimismamiento y exclamó. Toma. Mi buen Dios Jesús. Y yo que he puesto su llave en el clavo. En aquel momento, el cristal de la garita se abrió, una mano pasó por la abertura, tomó la llave y la palmatoria, y encendió la vela en la candela que ya ardía. La portera levantó los ojos y quedó boquiabierta, con un grito retenido en la garganta. Ella conocía esta mano, este brazo, esta manga de redingote. Era el señor Madeleine. Antes de poder hablar, estuvo algunos segundos embargada, como ella misma decía más tarde, al contar su aventura. Dios mío, señor alcalde. Exclamó, al fin. Os creía. Se calló. El final de la frase hubiera sido una falta de respeto. Jean Valjean seguía siendo para ella el señor alcalde. Él terminó su pensamiento. En prisión, dijo. Allí estaba. He roto el barrote de una ventana, me he dejado caer desde lo alto de un techo, y aquí estoy. Voy a mi habitación. Idme a buscar a la hermana Simplice. Debe estar junto a esa pobre mujer. La anciana se apresuró a hacerlo. No le hizo ninguna advertencia. Estaba seguro de que ella lo guardaría mejor que él mismo. Nunca se llegó a saber cómo logró entrar en el patio sin hacerse abrir la puerta cochera. Él tenía y llevaba siempre consigo una llave maestra que abría una pequeña puerta lateral. Pero debían haberlo registrado y quitado aquella llave. Este punto no ha sido aclarado. Subió las escaleras que conducían a su habitación.
Una vez arriba, dejó la vela en los últimos peldaños, abrió la puerta haciendo el menor ruido, y fue a cerrar a tientas la ventana y los postigos. Después, volvió a buscar la vela y entró en la habitación. La precaución era inútil. Se recordará que su ventana podía verse desde la calle. Echó un vistazo a su alrededor, sobre su mesa, sobre su silla, sobre su cama que no había sido deshecha en 3 días. No quedaba ninguna huella del desorden de la penúltima noche. La portera había hecho la habitación. Ella había recogido las cenizas y había colocado sobre la mesa las 2 conteras de hierro del bastón y la pieza de 40 sueldos, ennegrecida por el fuego. Tomó una hoja de papel sobre la cual escribió: «He aquí las 2 puntas de hierro del bastón y la pieza de 40 sueldos robada a Petit Gervais, y de las cuales hablé en la sala de audiencia». Y, sobre la hoja, puso la pieza de plata y las 2 conteras de hierro, de forma que fuera lo primero que se viese al entrar en la habitación. De un armario, sacó una vieja camisa suya, que rompió. Con ello obtuvo varios trozos de tela con los cuales envolvió los 2 candelabros de plata. Desde luego, no mostraba tener prisa ni agitación y, mientras embalaba los candelabros del obispo, iba mordiendo un trozo de pan negro. Probablemente el pan de la cárcel, que se había llevado al evadirse. Esto fue comprobado por las migas de pan que fueron encontradas en el suelo de la habitación, cuando más tarde la justicia hizo sus pesquisas. Llamaron a la puerta con 2 pequeños golpes. «Entrad», dijo. Era la hermana Simplice. Estaba pálida, tenía los ojos enrojecidos, el candil que llevaba vacilaba en su mano. Las violencias del destino tienen la particularidad de que, por íntegros o por indiferentes que seamos, nos hacen salir del fondo de las entrañas la naturaleza humana y la obligan a mostrarse en nuestro exterior. Con las emociones de aquella jornada, la religiosa había vuelto a ser mujer. Había llorado y estaba temblando. Jean Valjean acababa de escribir unas líneas en un papel, que tendió a la religiosa, diciéndole: «Hermana, entregaréis esto al señor cura». El papel estaba sin doblar. Ella echó una mirada. «¿Podéis leerlo?», dijo. Ella leyó: «Ruego al señor cura que cuide todo lo que dejo aquí. Se servirá pagar, de ello, los gastos de mi proceso y el entierro de la pobre mujer que ha muerto hoy. El resto será para los pobres». La hermana quiso hablar, pero apenas pudo balbucear algunos sonidos inarticulados. No obstante, logró decir: «El señor alcalde no desea ver de nuevo a esta pobre mujer». «No», respondió él, «están persiguiéndome, y podrían detenerme en su habitación. Esto turbaría aquella paz». Casi no había terminado, cuando de la escalera llegó un gran alboroto. Oyeron una confusión de pasos que subían, y a la anciana portera que decía con su voz más alta y penetrante: «Mi buen señor, os juro por el buen Dios, que nadie ha entrado aquí en todo el día ni en el anochecer, y que tampoco he dejado mi puesto en la puerta». Un hombre contestó: «Sin embargo, hay luz en aquella habitación». Reconocieron la voz de Javert. La habitación estaba dispuesta de tal forma que, al abrir la puerta, ésta escondía el rincón de la pared de la derecha. Jean Valjean sopló la vela y se colocó en este rincón. La hermana Simplice cayó de rodillas cerca de la mesa. La puerta se abrió. Javert entró. Se oían los murmullos de diversos hombres y las protestas de la portera en el corredor. La religiosa no levantó los ojos. Estaba rezando. El candil estaba sobre la chimenea y daba muy poca luz. Javert vio a la hermana y se detuvo sobrecogido. Se recordará que en el fondo mismo de Javert, su elemento, su ambiente respirable, era la veneración hacia toda autoridad. Lo era íntegramente y no admitía objeción ni restricción. Para él, desde luego, la autoridad eclesiástica era la primera de todas. Era religioso, superficial y correcto sobre este punto, como sobre todos. A sus ojos, un sacerdote era un espíritu que no se equivoca nunca, una religiosa era una criatura que no peca. Eran almas amuralladas para este mundo, con una sola puerta que no se abría más que para dejar salir la verdad. Al ver a la hermana, su primer movimiento fue el de retirarse. No obstante, había también otro deber, que lo dominaba y que lo empujaba imperiosamente en sentido contrario. Su segundo movimiento fue el de quedarse y, al menos, aventurar una pregunta.
Se trataba de la hermana Simplice, que no había mentido en su vida. Javert lo sabía y la veneraba particularmente a causa de esto. Hermana, dijo, ¿estáis sola en esta habitación? Hubo un momento espantoso, durante la cual la pobre portera se sentía desfallecer. La hermana levantó los ojos y dijo: sí. Perdonadme que insista, prosiguió Javert, pero es mi deber. ¿No habéis visto aquí, esta noche, a una persona, a un hombre? Se ha evadido y lo estamos buscando. Es este llamado Jean Valjean, ¿no lo habéis visto? La hermana respondió: no. Había mentido. Mintió 2 veces seguidas, una tras otra, sin dudar, con rapidez, como en un holocausto. Perdón, dijo Javert. Y se retiró, saludando profundamente. Oh, santa mujer. No sois de este mundo desde hace muchos años. Os habéis unido en la luz a vuestras hermanas las vírgenes y a vuestros hermanos los ángeles. Que esta mentira os valga para el paraíso. La afirmación de la hermana fue para Javert algo tan decisivo, que ni siquiera reparó en la singularidad de aquella bujía que acababan de soplar y que aún humeaba encima de la mesa. 1 hora después, un hombre, marchando por entre los árboles y las brumas, se alejaba rápidamente de Montreuil-sur-Mer, en dirección a París. Este hombre era Jean Valjean. Se ha establecido, por el testimonio de 2 o 3 carreteros que lo encontraron, que llevaba un paquete y que estaba vestido con una blusa. ¿De dónde había sacado esta blusa? Nunca se ha sabido. No obstante, hacía algunos días que había muerto un viejo obrero, en la enfermería de la fábrica, y no había dejado más que su blusa. Quizá fuera aquella. Una última palabra sobre Fantine. Todos nosotros tenemos una madre, la tierra. Fantine fue devuelta a esta madre. El cura creyó obrar bien, y posiblemente obró bien, al reservar, de lo que había dejado Jean Valjean, la mayor parte posible para los pobres. Después de todo, ¿de quiénes se trataba? De un presidiario y de una mujer pública. Esta es la razón por la cual simplificó el entierro de Fantine, y lo redujo a este estricto necesario que se llama fosa común. Fantine fue, pues, enterrada en este rincón gratuito del cementerio, que es de todos y no es de nadie y donde se pierde a los pobres. Por fortuna, Dios sabe dónde encontrar el alma. Se depositó a Fantine en las tinieblas entre los primeros huesos encontrados. Sufrió la promiscuidad de las cenizas. La arrojaron a la fosa pública. Su tumba fue semejante a su lecho. Fin del tomo 1.